Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que todos bien. Aquí en Panamá, una mañana bien rara. Sale el sol, llueve, sale el sol, pues hay mucha humedad, después mucha calor, y esto está trayendo consigo muchos resfriados. Yo en lo particular amanecí hoy bien resfriado y bueno, si alguien conoce algún remedio de la abuelita, como se dice, con mucho gusto se lo aceptamos, ya que por supuesto ya hemos probado de todo con respecto a inyecciones, pastillas, etcétera, y nunca está de más, ¿no? Saber qué es lo que las abuelitas recomendaban anteriormente cuando no existían las inyecciones, cuando no existía todo este tema de las medicinas modernas. A mí en lo particular no me gusta tomar muchas pastillas, no me gusta tomar eh, o sea, ir mucho al médico. Eso es un problema que tenemos de hace mucho tiempo, pero sin embargo es necesario, ¿no? Cuando uno se siente así. Pero bueno, vamos, como todos ustedes saben, estamos transmitiendo como todos los miércoles en KW Continente para todos los que nos escuchan a nivel nacional, como también estamos en Instagram, como también estamos en YouTube. Vamos a comenzar a transmitir en Instagram dentro de un momento para los que nos están escuchando se puedan unir a nuestra transmisión. Medio Ambiente y Progreso es nuestro canal de Instagram, como también lo tenemos en TikTok y también lo tenemos en YouTube. En YouTube pueden ver la transmisión en vivo simultáneamente para los que quieran ver el video. Vamos a tener, espero que se conecte, una invitada del día de hoy que nos va a hablar acerca de temas de actualidad, pero sin embargo, bueno, queremos hablar acerca de algunas cosas que han sucedido esta semana, ¿no? Porque por lo menos el tema de que ya salimos de las listas grises de la Unión Europea, eso es algo muy bueno para Panamá, por el hecho de que ya no estamos siendo eh, por decirlo así, cuestionado por nuestra forma de manejar nuestras inversiones, nuestro país, el tema bancario, la transparencia, la seguridad. Eso es bueno porque muchos países, digo, mejor dicho, muchas empresas y muchos empresarios también no veían a Panamá porque estábamos dentro de una lista gris, entre comillas, que no es bien vista, y eso hace que también las personas que quieran invertir en un país revisen todos estos documentos, revisen todas estas listas, y si hay un país del cual sus bancos o su gobierno le aconseja eh, no invertir porque no es seguro, no lo van a hacer. Entonces Panamá estaba dentro de esa lista para la Unión Europea. Por eso tal vez veíamos muy pocas inversiones europeas en su momento. Y por otro lado también no veíamos bancos o muchos bancos europeos aquí. Tenemos bancos, por supuesto, europeos que tienen que ver con España, Alemania y algunos otros países europeos, pero sin embargo no veíamos bancos suizos, bancos franceses, bancos de Portugal, de otros que pertenecen a la Unión Europea que también pueden darnos eh, un mejor beneficio para todos los panameños que decidamos tener nuestra plata en ese tipo de banco. Por otro lado, también es muy dado de que las personas les guste manejar, o los inversionistas y también los empresarios les gusta seguir trabajando con sus bancos locales. Y eso hace que también si tienen inversiones o ya tienen el dinero en un banco de la Unión Europea, es más fácil para ellos trasladar el dinero de un lado a otro o hacer todas las transacciones comerciales con su propio banco. Ahí, aunque no lo crean, independientemente del tamaño que sea la empresa, a los empresarios les gusta trabajar con el banco que siempre los ha tratado bien. Incluso les gusta quedarse con su primer banco. Esto es tal vez un poco romántico, por decirlo así, desde el punto de vista empresarial, pero son características que uno tiene que tomar en cuenta cuando uno va a hacer inversiones. Mi banco está allá,
cuáles son los aliados de mi banco, qué banco me da mejores intereses o cuáles bancos me pueden ayudar a mí a hacer las transacciones con mayor facilidad. Esos son temas que parecen que no son de importancia, pero sí importan mucho para lo que es el tema de los bancos o las inversiones cuando se quiere invertir en un país o no se quiere invertir en un país. Así que, como le estaba diciendo, estamos en nuestro programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible con este su servidor Roderick Gutiérrez. Estamos transmitiendo en YouTube, estamos transmitiendo en Instagram también simultáneamente para que podamos comunicarnos. Comencé hablando del resfriado porque esta mañana en Panamá, y sé que ha pasado en otros lados del país, sale el sol, llueve, vuelve a salir el sol y entonces esa humedad o esos cambios de temperatura nos está afectando bastante. Así que el que tenga una receta de la abuelita puede dejárnosla en Instagram, que con mucho gusto la vamos a compartir con los demás, porque he escuchado de muchas personas que están resfriadas y a mí me está pasando en este momento. Entonces, bueno, ya habíamos hablado acerca del tema de que salimos de la lista gris de la Unión Europea, que eso es algo muy bueno, pero también hay otras cosas que también tenemos que seguir hablando, que es el tema de la economía. Tenemos, y entonces muchos dirán, y tengo siempre que explicarlo porque hay gente nueva que nos está escuchando, y es muy importante, porque si el programa se llama Medio Ambiente y Progreso, hablas mucho de la economía y hablas mucho del empleo, porque nosotros tenemos que entender que el medio ambiente y el progreso no pueden ir separados. El medio ambiente y el progreso tienen que ir de la mano. Y tienen que ir de la mano porque nosotros no podemos realmente pensar que tenemos que decirle no a todo lo que signifique desarrollo para el país por conservar el medio ambiente. El medio ambiente es muy importante, pero el medio ambiente realmente es una palabra que involucra tanto la parte natural, que a todos nos gusta los bosques, las aves, los animales, los peces, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, eso es algo que nosotros, porque somos parte de esa naturaleza, nosotros estamos muy abocados a ese sentimiento y está totalmente bien. Pero sin embargo, vuelvo y repito, medio ambiente son dos palabras que significan la parte natural, que ya expliqué, la parte social. Es muy importante que realmente todos los proyectos y todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida esté muy ligado a la parte social, cómo nos involucramos o cómo nos compenetramos con la sociedad. Y la sociedad independientemente de dónde estamos, porque no es lo mismo hacer un proyecto en la ciudad capital de Panamá, hacerlo en la comarca Nueva Buglé, hacerlo en la provincia de Los Santos o hacerlo en Costa Rica, Argentina o algún otro lugar. Entonces, tenemos que estar muy ligados a que el medio ambiente, que son dos palabras, está, ya dije, la parte natural, que a todos nos gusta, la parte social, que es muy importante que nosotros trabajemos con con las sociedades, independientemente de donde sea el proyecto, y la parte económica. A muchos ambientalistas no les gusta hablar de esto, a pesar que sí les gusta el dinero, no les gusta hablar de que la parte económica es muy importante para el desarrollo de cualquier país. Y también para el tema de medio ambiente es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque ya hay estudios, incluso yo escribí un artículo que lo voy a publicar nuevamente, sobre el tema de por qué es importante el desarrollo económico de un país para el medio ambiente. Porque cuando a un país le va mal económicamente, comienza a recortar en varias líneas. Y entre esas líneas que comienza a recortar, por supuesto, está el tema del medio ambiente. Porque es muy fácil, si lo queremos ver desde este punto de vista, tengo que invertir en la protección de un área protegida, valga la redundancia, o hacer un hospital. Tengo que invertir en el tema de conservación de los peces o invertir en un centro de salud. Siempre el medio ambiente es el primero o son uno de los primeros rubros, las primeras líneas que recortan cuando a un país le va mal económicamente. Entonces es muy importante que al país le vaya bien económicamente para poder que el medio ambiente de ese país también le vaya bien. Nosotros podemos siempre como ejemplo y lo que queremos traer porque son mucho más pequeños y han tenido mucho más
desarrollo que Panamá, a pesar de dónde están, por lo menos el tema de Noruega, que lo podemos hablar, y como el tema de Singapur. Han tenido mucho desarrollo y han podido conservar su medio ambiente de forma que han podido complementar las dos cosas. Singapur, el 35%, o el, mejor dicho, el 65% de su área es área protegida. ¿Pero por qué? Porque el 35% está bien organizado y el 65% tiene todo el desarrollo que se necesita para el país. Esta es una ciudad-país, por supuesto. Pero sin embargo, nosotros en Panamá podemos hacer lo mismo. Nosotros en Panamá nosotros podemos tener áreas protegidas, podemos tener también desarrollo desde el punto de vista ambiental, teniendo puertos, teniendo minas, teniendo el canal de Panamá, teniendo ciudades, teniendo oleoducto, teniendo gasoducto, teniendo tren. Todo eso lo podemos hacer de una forma u otra para que nosotros podamos realmente desarrollarnos sin necesidad de estar coartando una cosa o la otra. Porque muchas veces nos dicen a nosotros, pero bueno, pero es que ustedes tienen que ser carbono negativo para poder que seamos bien vistos a nivel internacional. Sí, pero nosotros podemos lograrlo también industrializándonos. ¿Por qué no? Que somos un país muy pequeño para industrializarnos. Singapur es más pequeño que nosotros y está súper industrializado. Que somos un país pequeño, muy pequeño para tener minas. Bueno, tenemos a República Dominicana que tiene 5 minas, estas 5 por abrir, y sin embargo nosotros tenemos que buscar la forma de que podamos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros no podemos estar siempre limitándonos porque nos dicen que somos muy pequeños, porque nos dicen que somos muy poca población, porque nos dicen todo ese tipo de mentiras o miedos que realmente nos impiden como país seguir desarrollándonos. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad ya de pequeños, esa mentalidad de pobre, esa mentalidad de no la puedo, porque nosotros tenemos mucho potencial. Vuelvo y repito, puse solamente 2 ejemplos, puedo poner muchos ejemplos más. A mí me tocó ir hace un año a Singapur y todo está por debajo de la tierra. Uno no ve tranques arriba de la ciudad porque todo lo hicieron de forma subterránea. Otra cosa también, el 80% del agua que se utiliza es agua de lluvia. Ellos tienen un sistema de cosecha de lluvia muy eficiente que usa que todo el agua de riego para las áreas verdes, etcétera, etcétera, la utilizan del agua de lluvia. También tienen un sistema muy eficiente de desalinización del agua, que también lo que ya le corresponde o no tienen o no o la capacidad o el volumen del agua cosechada de lluvia no les alcanza, entonces la utilizan del agua de mar y de esa forma complementan una cosa con otra. Nosotros lo podemos hacer, nosotros tenemos una posición geográfica que nadie tiene en el mundo. Nosotros estamos en el centro, específicamente en el centro del planeta. Nosotros tenemos un canal ya construido hace más de 100 años. No tenemos que construir, no tenemos que pensar de cómo vamos a ver el tema marítimo. Tenemos 2 océanos donde los tenemos sumamente cerca. O sea, México tiene 2 océanos, pero solamente de DF a la playa más cercana son 8 horas. Así que imagínense, nosotros aquí de Panamá a la playa más cercana estamos a 1 hora, estamos a 20 minutos, 25 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos muy cercanos de la costa. Nosotros tenemos también un hub en el tema de transporte aéreo, porque nosotros todos los vuelos prácticamente de Latinoamérica convergen aquí en Panamá, en el aeropuerto de Tucumán. ¿Necesitamos más aeropuertos? Sí, necesitamos más aeropuertos. Para eso se necesita inversión. Pero nosotros también tenemos otra cosa muy importante. Nosotros estamos exactamente a 6 horas de Canadá, que es el punto más lejos al norte, a 6 horas a Chile o Argentina, que es en el punto sur. Exactamente estamos en el centro de América. Entonces, con todo esto que le estoy diciendo, ¿ustedes creen que nosotros como Panamá estamos realmente, necesitamos estar como estamos? ¿Ustedes creen que realmente Panamá merece estar como está? ¿O ustedes creen que Panamá merece realmente un mejor futuro? Por eso que cuando hablamos de medio ambiente, que son 2 palabras, nosotros tenemos que unir la parte natural, que a todos nos gusta ver un pajarito bonito, todos nos gusta ver el bosque, todos nos gusta ver las iguanas, los cocodrilos, los delfines, a todos nos gusta eso y está bien,
Pero sin embargo, tenemos que complementarlo con la parte social porque no podemos estar retrocediendo por una parte y también tenemos que ver la parte económica.